vamos a ver el concepto de mínimo común múltiplo de polinomios. Aquí tenemos la definición de mínimo común múltiplo de polinomios. El mínimo común múltiplo de dos o más polinomios es el polinomio de menor grado y menor coeficiente numérico, que es múltiplo de o es divisible entre cada uno de los polinomios. Para hallar el mínimo común múltiplo se factorizan los polinomios en sus factores primos y luego se multiplican los factores primos comunes y no comunes con su mayor exponente. O sea que tenemos la definición y también cómo encontrar el mínimo común múltiplo. Tenemos un ejemplo en el que vamos a encontrar el mínimo común múltiplo, en este caso de monomios. Vamos a empezar con el inciso A. Vamos a trabajar acá. En el inciso A tenemos tres monomios: 8x cuadrada y cúbica, 12xy cuarta z y menos 6x cúbica y. Lo primero que vamos a hacer es lo que dice aquí: factorizar los polinomios en sus factores primos, en este caso los monomios. Vamos a factorizarles los coeficientes. Estas potencias vamos a considerar que ya están factorizadas, entonces vamos a concentrarnos en la factorización de los coeficientes y luego vamos a multiplicar los factores primos, tanto los comunes como los no comunes, y cuando estén repetidos pues con su mayor exponente. El 8 se puede descomponer en sus factores primos, que son los números primos que lo componen. El 8 es 2 por 4 y el 4 es 2 por 2, o sea que el 8 es 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Esta x cuadrada es x por x. O sea, los factores primos de x cuadrada son x y x. Vamos a dejarla así, la x cuadrada, como x cuadrada. Y cúbica sería y por y por y. Vamos a dejarla como y cúbica. Ahora, ese monomio, el coeficiente que tiene es 12. Se puede factorizar el 12 como 4 por 3. Y el 4 es 2 por 2. Entonces podemos escribir el 12 como 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 3. Esto es 4. 4 por 3 es 12. Esta parte literal vamos a ponerla así como está: x y cuarta z. Vamos a considerar que ya está factorizada. Ahora este monomio, menos 6x cúbica y. El 6 es 2 por 3. Sería menos 2 por 3 x cúbica y. Ya que tenemos factorizadas las expresiones descompuestas en sus factores primos,
Ahora vamos a construir el mínimo común múltiplo multiplicando los factores primos, tanto los comunes como los no comunes. Y cuando esos factores estén como potencias, se multiplican con su mayor exponente. El mínimo común múltiplo es lo siguiente. Vamos a examinar los factores primos. Aquí tenemos 2 que está 3 veces. Aquí está otra vez el 2 que está 2 veces. Y en la última expresión está el 2 que está una vez. O sea que el 2 es un factor común. Pues va a estar incluido en el mínimo común múltiplo con su mayor exponente. De 2 al cubo, 2 al cuadrado y 2 a la 1, 2 al cubo es la potencia que tiene mayor exponente. Entonces es la que se incluye en el mínimo común múltiplo. Otro factor es el 3. En el caso de los factores numéricos, es el 3. El 3 no es factor común. Está aquí y está aquí, pero no está aquí como factor en el coeficiente numérico. Pero no importa. Según esto, se multiplican los factores primos comunes y también los no comunes con su mayor exponente. Entonces, el 3 está aquí y está aquí, no es factor común, pero se incluye en el mínimo común múltiplo. Es 3 a la 1. Hasta aquí ya consideramos los factores primos que provienen de los coeficientes numéricos. Ahora la parte literal. Los factores primos que son letras. La x cuadrada, x a la 1, x cúbica. La x es un factor común porque está en las tres partes. Vamos a multiplicar aquí por x a la ¿cuánto? ¿Cuál de las potencias de x tiene mayor exponente? X cúbica. Entonces vamos a poner aquí x cúbica. Ahora la y cúbica, y cuarta, y a la 1. Es un factor común. Se incluye en el mínimo común múltiplo con su mayor exponente, que es 4. Falta la z. La z es también un factor primo. No es común, pero debe ser incluido en el mínimo común múltiplo. Se multiplican tanto los factores comunes como los no comunes. Entonces la z debe estar incluida en el mínimo común múltiplo. Esto sería el mínimo común múltiplo. Vamos a simplificar esto. 2 al cubo es 8. 8 por 3 es 24. Esto sería el mínimo común múltiplo que buscábamos. Resulta que el mínimo común múltiplo tiene un coeficiente numérico. Ese coeficiente numérico lo encontramos factorizando los coeficientes numéricos de los monomios que nos daban. Se puede encontrar de otra manera. Estos coeficientes que nos daban, que son 8, 12 y 6, vamos a prescindir del signo, se colocan aquí. 8,
12 y 6. Repetimos, no consideramos el signo al calcular el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a trabajar con los números primos. Los números primos son estos. Estos son los primeros números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17, 19, etcétera. Son los primeros números primos. Son los números naturales que únicamente tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad, o sea, el 1. Para estos coeficientes numéricos de los monomios que nos daban, 8, 12 y 6, que colocamos aquí, vamos a calcularles mitad, tercera, quinta, etcétera. Primero mitad, si la tienen. Si la tienen, calculamos mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Volvemos a calcular mitad, ya que este número y este, que son pares, la tienen. Entonces volvemos a calcular mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. El 3 no tiene mitad porque es impar, lo bajamos. Volvemos a calcular mitad, ya que este la tiene. O sea, hay uno de los números que van quedando que tiene mitad. Entonces calculamos mitad. Mitad de 2, 1. El 3 no tiene mitad, lo bajamos. Ahora ya ninguno de estos números tiene mitad. En esta columna ya terminamos porque ya llegamos a 1. Vamos a pasar al siguiente número primo, el 3. O sea, vamos a calcular tercera, a dividir entre 3. 3 entre 3 es 1. 3 entre 3 es 1. Ya llegamos a 1 al final de cada columna. Entonces ya terminamos. La multiplicación de estos números nos da el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos, que sería 2 por 2 por 2, 2 al cubo, por 3. Esto es 8 por 3, 24. Es lo que nos dio acá. Esta es otra manera de calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos. 8, 12 y 6. Ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Acá lo dice, el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios es el polinomio de menor grado y menor coeficiente numérico, que es múltiplo de o es divisible entre cada uno de los polinomios. O sea, que este mínimo común múltiplo es múltiplo de los monomios que nos daban. Múltiplo significa que esta cantidad 24x cúbica y cuarta z la podemos obtener multiplicando estos monomios por números enteros y potencias de exponentes enteros positivos. O sea,
que si multiplico 8x cuadrada y cúbica por cierto número entero y por ciertas potencias de exponentes enteros positivos, obtengo esto, 24x cúbica y cuarta z. Vamos a verlo. 8x cuadrada y cúbica. ¿Por cuánto es necesario multiplicar 8x cuadrada y cúbica para que nos dé 24x cúbica y cuarta z? Pues es necesario multiplicar aquí por 3 para que 8 por 3 nos dé 24. Y la x cuadrada es necesario multiplicarla por x para obtener x cúbica. La y cúbica es necesario multiplicarla por y para obtener y cuarta. Y todavía hay que multiplicar por z para obtener esta z que está aquí. O sea que esto por esto me da 24 x cúbica y cuarta z. Lo que estamos señalando pues es que si estas expresiones que nos daban se multiplican por cantidades compuestas por números enteros y potencias de exponentes enteros positivos, en este caso los exponentes de estas letras, de estas potencias son unos, que son enteros positivos. Si los monomios que nos dan, en este caso, ¿no?, son monomios, se multiplican por expresiones así, compuestas por enteros y potencias de exponentes enteros positivos, se puede obtener el mínimo común múltiplo. Este 12x y cuarta z ¿por cuánto es necesario multiplicarlo para obtener 24x cúbica y cuarta z? Por 2. 12 por 2 es 24. X cuadrada. X por x cuadrada nos da x cúbica. Y cuarta, ya la tenemos aquí. Y z también. O sea, si multiplico esto por esto, obtengo 24x cúbica y cuarta z. O sea, multiplicar por una expresión que tiene un número entero y potencia de exponente entero positivo. Ahora la otra, menos 6 x cúbica y. ¿Por cuánto es necesario multiplicar esta cantidad para obtener 24 x cúbica y cuarta z? Sería menos 4. Menos 6 por menos 4 nos da 24. X cúbica ya la tenemos. Y cúbica, y por y cúbica y cuarta. Z. Esto por esto nos da 24 x cúbica y cuarta z. O sea, es necesario multiplicar por una expresión que está compuesta por un número entero y potencias de exponente entero positivo. Eso significa ser múltiplo. El mínimo común múltiplo, de ahí viene el nombre. Se puede obtener pues a partir de los monomios que nos dan, multiplicándolos por expresiones compuestas por un coeficiente que es un número entero y potencias de exponentes enteros positivos. Se puede obtener esa cantidad. Ahora la palabra mínimo, mínimo común múltiplo. Si esta expresión la multiplico por 6xyz, obtengo 48x cúbica y cuarta z.
que es múltiplo de esta cantidad, pero no es el mínimo. El mínimo es 24x cúbica y cuarta z. A eso se refiere. Ahora, vamos a borrar esto. Aquí dice que o es divisible entre, o sea, el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios es el polinomio de menor grado y menor coeficiente numérico, que es divisible entre, cada uno de los polinomios. O sea que este mínimo común múltiplo es divisible entre estas cantidades y es la menor cantidad que es divisible entre ellas, entre las que nos dan. O sea, 24x cúbica y cuarta z es divisible entre 8x cuadrada y cúbica. ¿24 entre 8? 3. X cúbica entre x cuadrada, x. Y cuarta entre y cúbica, y. Z. Ser divisible significa que nos da expresiones compuestas por un número entero y potencias de exponentes enteros positivos. Ahora, esta cantidad, el mínimo común múltiplo, también es divisible entre 12x y cuarta z. 24x cúbica y cuarta z es también divisible entre 12x y cuarta z. Repetimos, divisible significa que nos da términos que tienen coeficientes que son números enteros y potencias de exponentes enteros positivos. 24 entre 12 es 2. X cuadrada es x cúbica entre x. Estos se cancelan, nos queda eso. O sea, obtenemos términos que están compuestos por coeficientes que son números enteros y potencias de exponentes enteros positivos. Para la otra cantidad también, el 24 x cúbica y cuarta z, si se divide entre menos 6x cúbica y, nos da 24 entre menos 6 es menos 4. X cúbica se cancela, y cuarta entre y cúbica z. Nos da pues términos que tienen coeficientes que son enteros y potencias de exponentes enteros positivos. Eso significa divisible. Vamos a trabajar ahora con el inciso B. Tenemos tres monomios. Vamos a factorizar sus coeficientes. Este 9 es 3 por 3, que es 3 al cuadrado. A, B cuadrada, C, vamos a considerar que ya está factorizado. Este 15 es 3 por 5. Recordamos que factorizar un número en sus factores primos es descomponerlo en los números primos que lo componen. A cuadrada B,
Vamos a considerar que ya está factorizado. A cuadrada es A por A, B cuadrada es B por B. 4 es 2 por 2, que es 2 al cuadrado. C cúbica, que es C por C por C. Ahora vamos a obtener el mínimo común múltiplo. ¿Cuáles factores primos hay? Vamos a poner aquí los comunes y los no comunes con su mayor exponente. Aquí tenemos el factor 3, que está dos veces. Aquí el factor 3 está una vez. Acá no está el factor 3. Es un factor no común. Se incluye con su mayor exponente. 3 al cuadrado y 3 a la 1, 3 al cuadrado. El 5 es un factor primo, que no está aquí ni acá tampoco. Entonces es un factor no común. También debe ser incluido con el exponente que tiene, porque aquí no hay otro 5 con otro exponente. El 2 es un factor no común porque no se encuentra en todas las partes. Debemos incluirlo con el exponente que tiene. 2 al cuadrado. Ahora las letras. A cuadrada. La A es un factor no común. Se incluye con su mayor exponente, A cuadrada. Ahora la B cuadrada, B es no común, se incluye con su mayor exponente, B cuadrada. La C es no común, C cúbica es su mayor exponente. Quiere decir que el mínimo común múltiplo sería 3 al cuadrado es 9. Esto es 4. 9 por 5, 45 por 4, 180. 180 A cuadrada, B cuadrada, C cúbica. Es el mínimo común múltiplo. El coeficiente numérico del mínimo común múltiplo se puede obtener de otra forma, a partir de los coeficientes que nos daban: 9, 15, 4. 9, 15, 4. Dividiendo entre los números primos. Este es divisible entre 2, que es el primer número primo. Entonces dividimos el 4 entre 2, nos da 2. El 15 y el 9 no son divisibles entre 2, los bajamos. Este 2 es divisible entre 2, volvemos a dividir entre 2. Pero el 15 y el 9 no son divisibles entre 2, los bajamos. Aquí ya terminamos. Pasamos al siguiente número primo, el 3. Vamos a ver si estos números son divisibles entre 3. Sí lo son. 9 entre 3 es 3. 15 entre 3 es 5. Aquí ya acabamos, ya lo dijimos. Volvemos ahora a ver si son divisibles entre 3. Estos números que van quedando. Este 3 es divisible entre 3. Pues volvemos a calcular tercera. 3 entre 3 es 1. Aquí ya acabamos. Este 5 no es divisible entre 3. Lo bajamos.
El 5 es el único que queda. Aquí ya acabamos y acá también. Este no tiene tercera, pero pasamos al siguiente número primo. El 5. Resulta que el 5 tiene quinta, que es 1. Ahora sí ya acabamos. Estos números nos dan el mínimo común múltiplo de los coeficientes, o sea, deben dar 180. 2 al cuadrado es 2 por 2, 3 al cuadrado, luego por 5, 4 por 9 por 5. Vea cómo estos números son los mismos que estos, así que debe dar 180 también. Es 4 por 5, 20 por 9, 180. Esto da 180. Da lo mismo. Esto es para los coeficientes numéricos. Es el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos. Vamos a trabajar ahora con el inciso C. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Este 3 lo vamos a poner así, ya no se puede descomponer más. Él mismo es un número primo. Este 10 es 2 por 5. El 14 es 2 por 7. Este lo vamos a poner así, ya que el 7 es en sí un número primo. Ya tenemos factorizados los coeficientes. Las letras, las potencias de las letras, vamos a considerar que ya están factorizadas. El mínimo común múltiplo sería debe formarse con los factores primos comunes y no comunes, con su mayor exponente. El 3 debe estar incluido. El 2 también. 2 a la 1. El 5 también. El 7 también. Ahora las letras. P a la cuarta. Q al cubo, Q a la 1. Q al cubo es la mayor potencia. La R, R cuadrada. Quiere decir que el mínimo común múltiplo sería, aquí 3 por 2 es 6. 6 por 5 es 30. Y 30 por 7 son 210. P cuarta, Q cúbica, R cuadrada. Eso sería el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los coeficientes es 210. Lo podemos obtener a partir de los números primos, dividiendo entre ellos los
coeficientes que nos dan 3. No es necesario trabajar con el signo. 10, 14 y 7. ¿Tiene mitad alguno de ellos? Este y este. Calculamos mitad. Basta con que uno la tenga para calcularla. Este no tiene mitad, lo bajamos. Mitad de 10, 5. Mitad de 14, 7. 7 no tiene mitad, lo bajamos. Ninguno de estos tiene mitad, ya no calculamos mitad. Tercera, es el siguiente número primo. Este tiene tercera, le calculamos tercera. El 5 y el 7 se bajan porque no tienen tercera. Ahora pasamos al siguiente número primo. El 5, vamos a dividir entre 5, a calcular quinta. Este tiene quinta. Aquí ya acabamos, aquí ya acabamos. El 7 no tiene quinta, lo bajamos. Pasamos al siguiente número primo, el 7. Séptima de 7, 1, séptima de 7, 1. Ya terminamos porque ya llegamos a 1 al final de cada columna. El mínimo común múltiplo de los coeficientes se obtiene multiplicando estos números. 2 por 3 por 5 por 7. Esto da 210. Lo mismo que obtuvimos acá arriba, de otra manera.